Rápido, piensa en tu personaje de Disney favorito. ¿Qué se te viene a la mente? ¿El pelo rojo de Ariel? ¿Las enormes orejas de Dumbo? ¿El vestido negro de Maléfica? Muchos de los personajes que conocemos y amamos hoy por hoy no se parecían en nada cuando fueron recién creados. A lo largo de los años, los personajes de las películas animadas de Disney se han transformado en, parte de nuestro mundo. Podemos formar imágenes en nuestra mente de estos personajes como también lo hacemos con nuestros mejores amigos. Aún así, muchos de los personajes de Disney comenzaron viéndose muy, pero muy diferentes. Antes de llegar a una versión final, los animadores de Disney crean bocetos para cada personaje, y normalmente estos personajes pasan por una serie de importantes cambios desde el boceto hasta el producto final. En este video vamos a explorar cómo evolucionaron algunos de los personajes más populares de Disney desde el concepto inicial hasta la película final. ¿Elsa? ¿Eres tú? Originalmente nuestra Reina de las Nieves de Frozen se veía mucho más congelada. Mientras que su hermana Anna siempre se vio similar al personaje que vemos en la película, Elsa sufrió una transformación mucho más radical. Esto se debe a que ella no empezó siendo la hermana de Anna y ni siquiera era uno de los buenos. De hecho, al comienzo, Elsa era la villana de Frozen. Y como era la villana, tenía más edad y era mucho más segura de sí misma. Los realizadores se inspiraron en Bette Midler para esa versión del personaje. Por ende, al principio la villana Elsa lucía un fabuloso vestido y se veía completamente segura de sus poderes. Además, su piel azul hacía que su interior congelado quedara a la vista de todos. Elsa tuvo una importante evolución que comenzó con la creación de la canción Libre Soy. La canción hizo que los realizadores se dieran cuenta de que Elsa no era realmente un villano, sino que más bien alguien forzado a esconder quién realmente es. Desde esta perspectiva, Elsa es un personaje mucho más simpático. Entonces, en lugar de ser el malo de la película, ella termina siendo la hermana aislada de Anna, y eso no fue lo único que cambió de Elsa. En bocetos más avanzados, los animadores visualizaron una Elsa de pelo muy negro. Llevaba el pelo recogido y puntiagudo, lo que le daba un estilo de princesa del rock. Por más que pareciera cool, debemos decir que el pelo rubio platinado y largo que tiene en Frozen le sienta muy bien. Y también preferimos su vestido azul, antes que la piel azul del diseño anterior. Es difícil imaginar alguna de esas primeras versiones del personaje entonando Libre Soy con la misma convicción. Aunque fue creada en 1959, Maléfica sigue siendo uno de los personajes más malvados que han aparecido en las películas de Disney. Parte de su poder nace de su imponente y majestuosa apariencia. De hecho, toda la película de La Bella Durmiente es visualmente una de las más impresionantes de Disney, pero es el diseño de Maléfica lo que le da el broche de oro. Las cosas podrían haber sido muy distintas si los creadores hubieran optado por el diseño que tenían en un comienzo. Originalmente, el concepto que tenían para ella era el de una vieja bruja con antenas de insecto. En vez del comportamiento seguro y firme al que estamos acostumbrados, esta Maléfica hubiera sido más endeble, como muchos hubiera parecido más a una sirvienta de la época colonial que a la fuerza del mal a la que estamos acostumbrados. Pero una vez que Mark Davis, el animador encargado de personajes clásicos como Cruella de Vil, se sumó al diseño del personaje, las cosas empezaron a cambiar. Inmediatamente hizo a Maléfica más joven y glamorosa. De hecho, en el concepto inicial de esta hada malvada, ella lucía como una reina con corona puntiaguda y todo, pero eventualmente terminaron inclinándose por los cuernos y los dramáticos ropajes que tanto adoramos. Aunque Davis quería su atuendo de color rojo y negro para representar el fuego tan característico de Maléfica, hacer películas es un trabajo en equipo, por lo que tuvo que terminar aceptando a los productores, quienes querían púrpura en vez de rojo. Y así es como se convirtió en uno de los personajes más icónicos que conocemos hoy. Jasmine de Aladdin atravesó bastantes cambios antes de transformarse en la princesa que conocimos en la película. Originalmente, la historia de Aladdin se centraba en su deseo de hacer orgullosa a su madre, no de enamorar a Jasmine. Si bien Jasmine era parte de la película, su función como personaje era diferente. Debido a esto, en las primeras encarnaciones, Jasmine fue diseñada para tener más edad y ser más independiente. Lejos estaba del personaje energético de la película. En cambio, se veía más imponente. En un boceto apenas posterior, la vemos con una vestimenta azul y rosada y está diseñada para ser presumida. Eventualmente, el personaje de la madre de Aladdin fue sacado de la película, y el aspecto de Jasmine empezó a volverse más delicado, haciéndola más accesible. Después de eso, pasó por muchísimos cambios de vestuario y peinado. Al principio fue imaginada con este look impresionante y agresivamente rosa. Mientras el color es un poco duro de mirar, lo genial de este vestido es que es más auténtico de la cultura de Jasmine. La Jasmine de la película de 1992 mostraba mucho más cuerpo del que sería aceptable en la vida real.
Este ropaje, en cambio, cubre a Jasmine mientras aún mantiene un diseño agradable. Por supuesto, Disney no se quedó con esto y eventualmente fue por el look del torso al descubierto por el que la conocemos. De todas formas, los animadores continuaron experimentando con el color de su vestimenta y el estilo de su pelo. En uno de los bocetos lleva un peinado largo y recto, mucho más aplastado que la esponjosa cola de caballo que tiene en la película. Y en otra imagen vemos su vestimenta en diferentes tonos de púrpura, en lugar del azul pálido que ya conocemos. Claramente le tomó muchísimo trabajo a Jasmine convertirse en Jasmine. Resulta que Ariel de La Sirenita siempre tuvo el pelo rojo como su firma personal. Sin embargo, el resto de ella pasó por serias transformaciones. Al inicio, no solo el concepto de Ariel era distinto, sino que también lo era todo su mundo. Originalmente, era representada como una hippie con chaleco. Todo su comportamiento era tan distinto que prácticamente gritaba "tranquilo, viejo". Y por lo visto, todo debajo del mar es psicodélico. En la versión original de Sebastián que se ve en la imagen, parece tan preocupado por ella como lo es en la película final. Sin embargo, el diseño tubular de su caparazón disimula un poco su preocupación. Y ni hablar de que parece estar rogándole a Ariel para que se preocupe por algo, lo que sea, en lugar de disuadirla de conocer a la bruja del mar. Si Disney hubiera ido por este diseño para Ariel, la película hubiera tenido una vibra completamente diferente. El diseño posterior de ella en su versión humana ya es mucho más parecido al Ariel que conocemos ahora, aunque sigue viéndose mucho más cartoon que la sirenita de la película de 1989. Su pelo es más exagerado, sus ojos más grandes, su falda más esponjada y ella es más bajita, especialmente por sus piernas cortas. Para el momento en el que la sirenita se estrenó, los creadores ya habían optado por hacerla lucir más realista, o al menos tan realista como una sirena puede ser. En El Rey León, el villano Scar es manipulador y engañoso. En lugar de retar por el trono de la Roca del Rey a su propio hermano Mufasa, utiliza hipocresía para llevar a cabo su malvado plan. Trama su plan a espaldas de su hermano y usa a otros para realizar el trabajo sucio. Entonces, en la versión final, Scar se ve como un león débil y enflaquecido, quien no representa una amenaza física. De todas formas, la apariencia original de Scar era muy diferente. Los primeros bocetos lo muestran con una presencia física intimidadora. Su apariencia es por lejos más abstracta y menos realista. Tiene unos dientes afilados y tenebrosos, pero lo que más resalta son sus ojos verdes y su melena. A diferencia de la melena de un león real, parece que Scar usara un tocado, y por debajo solo se pueden ver las hendiduras de sus ojos. Este Scar es sin dudas alguien con quien no te meterías. No las están buscando bien. Esta temática es llevada más tarde a un boceto en el cual muestra a Scar mucho más grande y físicamente amenazante que el Scar que conocemos. Mientras que la historia del Rey León fue inspirada en Hamlet de Shakespeare, no fue una adaptación directa como otras películas de Disney. Como resultado, la historia y los personajes pasaron por varias iteraciones antes de llegar al producto final. Una de esas iteraciones muestra a Scar como un villano suficientemente valiente como para enfrentarse a Mufasa y amenazar a Simba directamente. El estilo artístico es más realista, lo cual hace a esta versión de Scar mucho más amenazante. Por suerte, Disney decidió hacer que El Rey León fuese un musical. La película aún tiene una temática shakespeariana, pero al menos los momentos serios están moderados por algo de humor. La Bella y la Bestia es una de las películas animadas de Disney más amadas de todos los tiempos, pero si los productores no hubieran conseguido un buen diseño para la bestia, la audiencia hubiera rechazado el film en lugar de amarlo, y los primeros bocetos muestran cuántas versiones diferentes de bestia hicieron los artistas antes de llegar a la versión final en la película de 1991. Glenn Keane, el supervisor de animación, observó una amplia variedad de animales para inspirarse antes de diseñar a Bestia. Esas diferentes inspiraciones se reflejaron en los primeros bocetos del personaje. En uno de ellos se ve como un caballeroso gorila, en otro tiene la cabeza de mandril, y en otro sus rasgos animales están tan exagerados que no se percibe ni un gramo de humanidad en su cara. El último diseño de Keane para Bestia fue mayormente inspirado por la cabeza de un búfalo, aunque también usó características de otros animales. Esa versión de Bestia lo muestra lo suficientemente humano como para que la audiencia pueda creer que Bella se enamora de él.
Recientemente, Dumbo obtuvo el tratamiento de live action con su remake en la espectacular pantalla grande, en el cual vimos al pequeño elefante de orejas enormes en 3 dimensiones. Sin embargo, en sus primeros pasos en las películas por el año 1941, Dumbo era una caricatura. Es muy difícil encontrar ilustraciones de esta película hoy por hoy. Esto se debe a que en esa época los artistas no eran realmente conscientes del legado que estaban creando. No fue hasta años después que se volvió importante preservar el arte que se genera para una película de Disney. Afortunadamente, aún quedan algunas copias de los bocetos de Dumbo en alguna parte, y parece que uno de los mayores desafíos para los animadores fue conseguir las proporciones correctas para el protagonista. En una ilustración inicial, las orejas de Dumbo eran más pequeñas y puntiagudas, en otra, sus orejas y frente eran desproporcionadamente largas, incluso en otro, sus ojos y orejas son gigantes, pero el resto de él es pequeñito. Aunque haya pasado por tantos diseños, hay algo que todos estos acercamientos a Dumbo tienen en común. El elefante desamparado es absolutamente adorable. Úrsula de la Sirenita es una seductora mitad mujer mitad pulpo. Su objetivo es coleccionar almas pobres y desafortunadas para su jardín. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que en la película tiene los ojos puestos en Ariel, y esta convence a la Sirenita de firmar en la línea punteada. Úrsula es conocida en todo el reino del rey Tritón como la bruja del mar, una amenaza para toda la especie de las sirenas. Aún así, los que están desesperados acuden a ella, y parte de la razón está en su aspecto, el cual es la perfecta combinación entre terrorífico y seductor. Es difícil imaginar a Úrsula como cualquier otra cosa que no sea la villana de tentáculos negros y pelo corto. Pero no siempre estuvo claro que ese sería su aspecto para la película. De hecho, Úrsula tampoco fue siempre un pulpo. Los artistas crearon un montón de increíblemente variadas opciones para el personaje. Al principio, su look fue inspirado por el pez escorpión, por lo que era larga y delgada, y una sirena de pelo verde con aletas rojas. Más tarde, fue reimaginada más grande y vampiresca. Los primeros bocetos la mostraban con una cresta roja y picuda, de orejas y dientes puntiagudos. Es un aspecto que te dará pesadillas. De pronto, Úrsula comenzó a verse un poco más como sí misma, pero no era un pulpo todavía. En cambio, era una sirena de aletas azules. Una vez que hizo la transición a las 8 piernas, fue su atuendo el que necesitó algunos ajustes. Aquí, ella se veía más como una extravagante reina de corazones submarina que una bruja del mar. Por suerte, los animadores se deshicieron del ruidoso ensamble y fueron por el look sutil que conocemos de la película terminada. Es ese look sutil el que le ha dado a Úrsula su capacidad de permanencia desde que llegó a las pantallas en 1989. ¿Te gustaron algunos de los looks originales de estos personajes de Disney más que los que has visto en las películas? Imagina lo que hubiera sido en los comentarios. Y antes de que te vayas, no te olvides de darle like a este video y suscribirte para más contenido divertido. Gracias por ver el video, hasta la próxima.